Cuando hace aproximadamente 30 años el padre Gustavo Gutiérrez publicó su libro titulado Teología de la Liberación, alborotó con esta publicación el cotarro religioso, alborotó el cortijo teológico. La posición de Gutiérrez a favor de los pobres y de su causa y de la lucha sostenida, ya revolucionaria, para redimirlos, esta posición no fue bienquista por la jerarquía eclesiástica. Esta prácticamente consideraba a Gutiérrez un marxista declarado, incorregible y pertinaz, un socialista peligroso. Pero no era la opción preferencial por los pobres lo que inquietaba a la Iglesia Católica. No, lo que inquietaba a la Iglesia era lo que Monseñor Ricardo Durán Flores llama la conexión marxista de Gutiérrez. Esto lo dice Monseñor Durán en su libro titulado La utopía de la liberación, donde critica extensamente en 350 páginas las ideas del padre Gutiérrez. Ese es el libro de Monseñor Ricardo Durán Flores cuando era obispo del Callao. Esto publicó en el año 1988. Bueno, el mismo padre Durán Flores reconoce que las ideas de Gutiérrez y que todo el movimiento de la teología de la liberación dividió a la Iglesia entonces, y que la Iglesia hoy continúa dividida por esa causa. A padre Gutiérrez, y lo recuerdo muy bien, lo satanizaron. Y él por eso estaba bastante mortificado y preocupado, ¿no? Tanto es así que evitaba ventilar públicamente el asunto de la teología de la liberación. Por entonces él enseñaba en la Pontificia Facultad de Teología que queda en Pueblo Libre. Yo fui a verlo, conversé con él, lo invité a mi programa. Tenía en este mismo canal, en la época del gobierno militar, un programa que se llamaba Comunicación. Bueno, pero me dijo, de Neri, le agradezco, pero usted comprenderá mi situación, todo lo que se ha dicho, lo que se sigue diciendo, y no me será posible concurrir a su programa. Años después, cuando Monseñor Ricardo Durán publicó su libro, que en realidad es un libro contra la teología de la liberación y sobre todo contra las ideas supuestamente marxistas del padre Gutiérrez, ¿no? Entonces también yo invité a Monseñor Durán Flores para debatir en la televisión, ¿no?, la posición, pues, del ilustre obispo del Callao entonces, ¿no? No tuve suerte y declinó Monseñor Durán la invitación y dijo que no, que ya había hablado lo suficiente, que ya le habían hecho demasiadas entrevistas y que una más, pues francamente ya no se justificaba y que lo sentía, pero que no iba a concurrir a mi programa. Entonces, no pude, pues, invitar ni al criticado ni al criticante, no pude dialogar con ellos. Hoy, al cabo de 30 años, ¿no?, las cosas que decía Gutiérrez entonces y que dice ahora resumidamente, que reitera en este libro recién publicado y que se titula ¿Dónde dormirán los pobres? Este es el último libro del padre Gutiérrez. ¿Dónde dormirán los pobres?, ¿no? Cuando uno revisa ahora la posición del padre Gutiérrez, que es un ilustre teólogo muy respetable, uno dice, pero ¿por qué esto fue considerado peligroso y hasta fue revolucionario y subversivo, ¿no?, entonces, ¿no?, cuando es, pues, en realidad tan razonable y tan atendible, ¿no? Bueno, pero claro, en esa época, ojo, ¿no?, él enfrentaban todos los católicos, ¿no?,
una posición eclesiástica que era el trasunto de una iglesia que evidentemente desconocía el ayornamiento, evidentemente. Pero Toynbee hace ya muchos años nos dijo que cuando hablemos de Occidente, no olvidemos, no debemos olvidar, decía Toynbee, que estamos hablando de un Occidente post-cristiano. Esto lo dijo Toynbee hace 50 años y era cierto, pero hoy es más cierto que nunca. Estamos ante un Occidente, según el padre Gutiérrez, idolátrico. Y esta adjetivación, este término idolátrico, ¿no? Es exactamente todo lo contrario del espíritu verdadero cristiano, ¿no? Aquí él lo explica en la página 47 de su libro más reciente y dice: nada más contrario a la búsqueda de Dios, su reino y su justicia, que el servicio, en el sentido fuerte del término, el culto a un ídolo fabricado con manos humanas. La idolatría, según la Biblia, es entregar su vida y poner su confianza en algo o alguien que no es Dios. Se trata de un riesgo permanente del cristiano. Como lo hemos recordado hoy en el contexto neoliberal, el mercado, el lucro, son objeto de un culto idolátrico. Occidente es idolátrico, por tanto, Occidente no solamente por cristiano, Occidente es no cristiano. Y esto no dicho por mí, ya lo había, repito, dicho todo el día hace ya tiempo, y ahora lo reitera con mucha razón Gustavo Gutiérrez. Hace 20 años, cuando el padre Gutiérrez remeció a la jerarquía eclesiástica con su teología de la liberación, ¿no? La situación era mala y muy preocupante. Pero en la actualidad la situación es pésima y el pronóstico de supervivencia de la especie humana es un pronóstico reservado, al menos en América Latina es así, ¿no? De las 3 clases de pobreza que ya distinguían en la década de 1960 los teólogos, ¿no? La última en los círculos oficiales ha sido fingidamente aceptada, pero no auténtica y verdaderamente aceptada, ¿no? Los teólogos distinguen una pobreza real, una pobreza material, una desprovisión cabal de bienes. Esa es la primera pobreza, y en la que casi siempre pensamos inmediatamente en la pobreza material. Luego hay una pobreza espiritual, ¿no? Que es la pobreza del desprendimiento. No apetezco, no codicio los bienes de esta tierra. Esta es la pobreza espiritual. Y luego la pobreza como compromiso, ¿no? Solidaridad con el pobre y protesta airada contra la pobreza y contra los explotadores. En esa época, esto último no se reconocía así. Y no se reconocía así porque inmediatamente habría sido, como después, muy poco después fue vetado violentamente por los Estados Unidos. Y esto no lo dice padre Gutiérrez, tampoco lo digo yo, lo dice una de las mentalidades más lúcidas que tiene los Estados Unidos, y que es Noam Chomsky en su libro sobre los atentados del 11 de septiembre. Dice Chomsky lo siguiente, aquí está en la página 12, en aquellos años, se refiere a la década de 1980, en aquellos años el principal enemigo de los Estados Unidos, que era la Iglesia Católica, que había cometido el grave pecado de adoptar la opción preferencial por los pobres en América Latina y sufrió por ello sangrienta persecución. Esto dicho por por Chomsky. Chomsky pues es un tipo inteligentísimo, versadísimo y un genio de la lingüística, una mentalidad lúcida, además no poder, ¿no? ¿Ya ve? Entonces lo que se nos está diciendo es que tampoco a Estados Unidos
le conviene que estos países salgan realmente de la pobreza. Lo máximo que puede aceptar es que sean menos todos, ¿no? Digamos, en reducir la extrema pobreza, pero que no dejen de serlo, porque entonces eso no le conviene, pues, a la primera nación del mundo, ¿no? No le conviene. Entonces, por eso, en la década de 1980, ¿no?, se convirtió la Iglesia Católica en una enemiga de la primera potencia del mundo. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya había abrazado la causa de los pobres y hablaba de, ¿no?, la opción preferencial por los pobres. ¿Qué cosa? Dijeron los Estados Unidos, por favor, se han equivocado, es un peligro, son curas marxistas, ¿qué es eso? La pobreza es inevitable, lo siento, por eso así, etcétera, ¿no? No se equivoquen con eso, no se equivoquen. Y eso es absolutamente real y lo sabe muy bien Pochowski, por supuesto, que es el principal crítico y el crítico más feroz y frontal de las políticas norteamericanas, sino que lo sabe también una persona sumamente inteligente y preparada como el padre Gutiérrez. Bien, aquí vamos a hacer el primer corte y luego volveremos. Citando al presidente del BID, Enrique Iglesias, dice que el siglo XXI será fascinante y cruel, y aclara luego y manifiesta, será fascinante para los ricos y cruel para los pobres, ¿no?, para lo que él llama los insignificantes de la historia. Recomiendo, pues, el libro de Gustavo Gutiérrez, ¿Dónde dormirán los pobres? Un libro de fácil lectura, de lectura provechosa,